La neutralización de ataques fronterizos entre Ucrania y Rusia es el propósito del posicionamiento del ejército de Kiev en la región rusa de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que pretende crear una zona de amortiguación. Además, afirma que los militares de su país han destruido equipos rusos, lo cual favorece la estrategia de Ucrania. Ahora es nuestra principal tarea en las operaciones defensivas en general, destruir la mayor cantidad posible de potencial bélico ruso y llevar a cabo las máximas acciones de contraofensiva. Esto incluye la creación de una zona de amortiguación en el territorio del agresor, nuestra operación en la región de Kursk. Desde hace 2 semanas, Ucrania ha afianzado su dominio en Kursk tras un ataque sorpresa. Recientemente, tropas ucranianas confirmaron la destrucción de un segundo puente en la zona fronteriza con Rusia. Por otra parte, Rusia confirmó que avanza en la colocación de sus fuerzas en la región de Donetsk hacia instalaciones militares clave, mientras la autoridad impuesta por Moscú en esa localidad ha acusado al ejército de Ucrania de perpetrar ataques contra áreas de ocupaciones civiles. Los militantes lanzaron un ataque masivo contra el distrito de Petrovsky de Donetsk, utilizando artillería de 155 centímetros y drones de ataque. Hasta esta hora, las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo 14 ataques armados, disparando alrededor de 50 rondas de munición. Tanto Rusia como Ucrania han instado a la evacuación de Kursk y zonas aledañas por los intensos combates. Kiev busca cortar las líneas de suministro bélico y logístico a través de ataques aéreos precisos, según lo informó el gobierno de Ucrania. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Tele Aruba. La televisora del Estado mostró a magistrados del Tribunal Supremo, peritos y veedores internacionales quienes, de acuerdo con la información oficial, se encargan de verificar que las actas de votación presentadas por el Consejo Nacional Electoral coincidan con lo que muestran los datos de la sala de totalización de ese organismo. Acá es donde se reciben todas las actas. El peritaje no es aceptado por la oposición y por algunos técnicos electorales, pues alegan que el Consejo Electoral no ha publicado en su portal en Internet cada una de las actas desglosadas por mesa de votación. Y el hecho que no lo haga, por supuesto que ya genera nivel de desconfianza. O sea, digamos, ¿cuál es la transparencia si el Consejo Nacional Electoral no hace lo que normalmente ha hecho en otras oportunidades? Por ahí hay gente que dice que en 3 semanas ya pueden haber impreso actas falsas, ¿verdad? Ojalá. Échenle bola, impriman. La disidencia afirma que no detendrán sus manifestaciones de calle a pesar de la represión que califican como la más cruel de la historia. Se han llevado a testigos de sus casas arrastrados, han perseguido a dirigentes, han apresado ciudadanos, militares y policías porque se han negado a reprimir. El oficialismo también se movilizó este fin de semana. El presidente Nicolás Maduro exigió nuevamente al abanderado opositor Edmundo González reaparecer públicamente, pues no se ha mostrado en actos populares desde el 30 de julio. Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela. Edmundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. Mientras, Estados Unidos condenó la aprobación de la ley que regula el funcionamiento de las ONG en Venezuela y asegura que la normativa representa un ataque directo a la sociedad civil y a la libertad de asociación. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. Tras la devastación que dejó a su paso por Bermuda, el huracán Ernesto envió fuertes oleajes a las costas estadounidenses y generó corrientes de resaca asociadas con al menos 2 muertes, lo cual obligó al cierre de las playas en el área de Nueva York, donde los avisos por el peligro en el mar se mantienen hasta la noche de este lunes. Pero fue otro sistema de lluvias torrenciales que coincidió en el área, lo que obligó a declarar el estado de emergencia en varias localidades y dejó al menos otros 2 muertos. Brookhaven en Nueva York y Oxford en Connecticut batallaban con graves inundaciones por las lluvias que dejaron en promedio 25 centímetros de agua. Muchas de estas áreas se construyeron hace mucho tiempo y solo tienen sumideros.
No tienen cuencas de recarga que puedan almacenar de manera óptima 20 centímetros de agua. Un sumidero solo puede almacenar de 5 a casi 8 centímetros. Los bomberos realizaron al menos 100 rescates de hogares y negocios amenazados por el agua, donde testigos veían cómo autos y partes de viviendas bajaban con la corriente. En Connecticut se produjeron deslizamientos de tierra y fugas de gas a consecuencia. El servicio de algunas líneas de los trenes fue suspendido y los aeropuertos del área presentaron retrasos y cancelaciones. En la ciudad de Nueva York, la policía pidió no transitar por el área de la calle 86 del Parque Central debido a inundaciones. Vi la lluvia también como arrastró muchísimos carros y hay hasta desaparecidos también. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.